reflexiva que él saca realmente de su relación con su maestro, Jean Nabert, que es un filósofo poco conocido, que viene de una antigua escuela filosófica francesa, de la época de Maine de Biran, que era un filósofo francés contemporáneo de Kant, que ya hablaba acerca de la filosofía de la reflexión. Después están otros pensadores, otros filósofos que hablan también de este tema, como Brunswick, como, bueno, ya dije, Maine de Biran, Jean Nabert, y bueno, el mismo Paul Ricoeur, un poco en contestación, digamos, de la fenomenología que él defendía mucho al comienzo. Él viene de la tradición fenomenológica, igual que Freud. Freud y el autor, digamos, de la fenomenología, Husserl, eran discípulos de Brentano, que fue uno de los primeros filósofos que pensó la cuestión de la puesta entre paréntesis de la racionalidad para pensar realmente desde un punto de vista objetivo. Pero esa puesta entre paréntesis tenía un problema, y un problema muy grave, que era cómo conectar con la intersubjetividad el hecho de poner un paréntesis a la realidad para estudiarla. Entonces, él quiere vencer eso aplicando, digamos, a la hermenéutica, aplicarle las reflexiones del pensamiento reflexivo, digamos, de Jean Nabert. Entonces, él trata por todos los medios, digamos, de abrir una brecha para que la interpretación no sea una especie de solipsismo donde uno se habla a sí mismo, y que la hermenéutica atraviesa lo que es ser un poco un cuentero, digamos. Hay varias formas de narrar una historia. Está la historia en sí, y está el mito, la ficción o el cuento, que son formas en que adquiere la narración. Claro, esto poco a poco se fue especificando más, fue siendo más afinado desde un punto de vista más estricto, y los historiadores se apartaron, se alejaron del mitos, y los que escribían ficción narrativa, por supuesto, se fueron alejando también de los historiadores. Tal es así que, bueno, Heródoto, Tucídides y otros pensadores, digamos, eran plenamente historiadores y ya no mitógrafos. No eran un Homero, un Hesiodo que contaba mitos, historia de dioses, porque pretendía justamente un principio de objetividad. Entonces, esas formas narrativas se fueron diversificando, y bueno, tenemos como una especie de dicotomía que llega hasta la modernidad, donde justamente la hermenéutica, dice Ricoeur, viene a cuestionar lo apodíctico de la conciencia. La idea de la conciencia es algo que se impuso en el siglo XIX, ya como una especie de culmen de todo un proceso racionalista que fue invadiendo la filosofía desde Renato Descartes. Fue René Descartes el que equiparó, digamos, ser y pensamiento. O sea, el momento cartesiano es justamente de llegar al límite, digamos, donde pienso, luego existo, se constituyó casi como pienso es igual a existo. O sea, no puedo existir, no puedo ser sin pensar. Entonces prácticamente quedó al margen un montón de funciones que emergen a la conciencia, que son previas al acto mismo de la conciencia, que son, por ejemplo, los sentimientos, los temores, las angustias, todo lo que tiene que ver con el campo de lo inconsciente. Y la filosofía occidental, digamos, se volcó de lleno hacia lo racional. Claro, esto racional, por supuesto, tuvo otra vez un correlato, digamos, con lo empírico, en la síntesis kantiana,
Pero Kant justamente entrevé, digamos, que la cuestión queda cerrado otra vez dentro de una subjetividad, digamos, que retoma toda la cuestión racional y lo vuelve como una especie de verdad apodíctica a priori, digamos, el conocimiento de la cosa en sí. No se puede conocer la cosa en sí, podemos conocer solamente los fenómenos. Claro, después vienen los pensadores que tratan de pensar este fenómeno, digamos, como Hegel, Husserl, habíamos hablado justamente de la fenomenología del tiempo en Husserl, y la fenomenología del espíritu de Hegel, como los intentos, digamos, de hacer una recuperación de cuál es el lugar de varios factores que hacen al ser humano que no están contemplados en la conciencia o que son previos a la conciencia. Y Ricoeur va a una cuestión muy particular, digamos, que es considerar que la historia y la mitología hay que leerlos juntos, tal como lo leyeron los primeros filósofos. Quizás ya no un regreso, digamos, a la historia, perdón, al mito, una llegada ingenua, sino una llegada adopta al mito. Eso es quitarle todo su bagaje racionalista. Por ejemplo, la gnosis es una forma de racionalizar el mito, que son ropajes que se le encubren, que se cubren, digamos, a la palabra de tal manera de que aparezca un poco más racional. Sin embargo, dice Ricoeur, o sea, la cuestión alegórica es simplemente tratar de recubrir con logos, con pensamiento, los mitos originarios. Y nosotros lo que tendríamos que hacer es tratar de quitarle esos ropajes, digamos, y no quedarnos con las alegorías gnósticas, sino ir más al fondo, ir hasta lo simbólico. Yo hice 3 lecturas principales, digamos, en el libro que me gustaría que tomen nota realmente porque es muy importante para entender mi libro. Toda la primera parte hablo acerca de los 3 tomos de Paul Ricoeur que se llaman Tiempo y Narración. Tiempo y Narración 1, Tiempo y Narración 2, Tiempo y Narración 3. Cada libro tiene 350 páginas más o menos, o sea, se imaginarán, tuve que leer 1000 libros, digo, 1000 páginas de Tiempo y Narración de Paul Ricoeur para hacer esta síntesis. Tratar de, por un lado, analizar la historia que yo hago a través del análisis, no de, de la conquista y la colonización desde el punto de vista del español y del Estado español, de las instituciones españolas, sino desde la indianidad cristiana. Me serví de muchos textos que se trabajaron, por ejemplo, el documento de Puebla, el documento de Medellín, el documento de Aparecida, que hablaba mucho acerca de la indianidad cristiana, cómo se fue constituyendo esa indianidad cristiana. Y por el otro lado voy hacia la parte ficcional, la parte mítica, digamos, donde se habla acerca de una supuesta leyenda negra, que es la crítica que hace Bartolomé de las Casas en contraposición a la leyenda rosa, que habla acerca de una unión idílica entre españoles e indígenas. Se va captando, se va entendiendo más o menos la trama. Entonces, trato de hacer dos hilos paralelos, digamos, para entender lo que pasó y lo que nos pasó. Porque estoy hablando como paraguayo, estoy hablando como latinoamericano de un proceso de mestizaje que tuvo muchas particularidades en Paraguay, que no fue, aparentemente no fue violenta, pero sí fue muy violenta.
Hay testimonios muy crudos de varios historiadores que yo cito en el libro. ¿Qué tal los tiempos? ¿Estoy bien con los tiempos? ¿Voy bien con los tiempos? Bueno, sigo. Me pareció escuchar más una vocecita ahí de luz que me decía, ya está. Bueno, quiero retomar donde iba, ¿verdad? Otro texto que tomo de Paul Ricoeur es justamente cuando él habla en finitud y culpabilidad acerca del mito de, de la simbólica del mal. O sea, en todos los mitos encontramos una simbólica del mal. O sea, en ese hecho de narrar, en ese hecho de contar, lo que uno está contando, ¿cómo lo cuenta? ¿Cómo es que se pasa, digamos, de considerar la posibilidad del mal a el mal ya realizado? O sea, hay como un salto ahí en el vacío, donde de la posibilidad de repente se pasa a la caída en sí. Y es justamente lo que, por ejemplo, el libro El Génesis trata de contarnos a través del pecado de Adán, de la manzana, que fue la tentación de la serpiente a la mujer y la mujer le dio al varón. Bueno, ese tipo de análisis, Paul Ricoeur lo toma muy en serio y es reiterativo con ese análisis. Y bueno, yo dije, si Rosy Cram habla en esos términos y hace como una especie de parodia, porque eso es una parodia del Génesis bíblico para explicar el nacimiento supuesto de la raza guaraní. Yo digo, ¿será que está queriendo decirnos algo en clave a nosotros, los paraguayos? Entonces yo retomo eso, digamos, el mito de Tahuiqueraná, que es el capítulo 7 del libro Ñande Puecuera de Rosicram, para hablar justamente de esa relación conflictiva, de esa caída, de ese origen de la simbólica del mal paraguayo. Paraguayo porque paraguayo fue Rosicram y él fue el que lo contó, digamos, ¿verdad? Y analizo a través de distintos autores que criticaron ferozmente, bueno, esto no es guaraní, esto es un invento, esto es una farsa, esto es un remedo de la Biblia. Le pusieron el San Benito de leproso, le pusieron a Rosicram. Entonces, bueno, justamente yo por eso retomé a Rosicram, un poeta maldito que justamente a lo mejor me maldijo un poco también, ¿verdad? Porque me hizo atrasarme muchísimo para presentarle este libro a ustedes. Pero bueno, me quedé un poco corto, creo. Llegado al caso, digamos, lo que pretendía yo era tratar de hacer esa hermenéutica de sí mismo, tratando de indagar en mis propios orígenes campesinos. Mis padres son de origen campesino, mi papá es de Concepción, de Horqueta, mi mamá es de San Pedro. Y bueno, no tengo muy claro mis orígenes. La familia Gómez se pierde en 3, 4 generaciones, más o menos, no sé, más arriba que hay, de dónde vinieron, quiénes son. De parte de mi abuela, los Echagües tienen un linaje muy copetudo, ¿verdad? Los Echagües, los Zavala, o sea, hay muchos apellidos emparentados eh, en Concepción, pero tenemos que tener en cuenta que en Concepción también hubo mucha violencia. Tuvimos la masacre de la guerra civil del 46, donde murieron muchos concepcioneros, entre ellos tengo una tía abuela Conchita Echagüe, ¿verdad? Que fue cuando hubo un bombardeo, una bomba cayó y prácticamente le destrozó el cuerpo. Eso está muy claro en los libros de historia, van a encontrar. Y en la época del mariscal López también había un sargento que era terrible, eh, enterados de que hubo una conspiración contra el mariscal López, ¿verdad? Le mandó a este sargento y le mandó fusilar, o sea, lancear a un montón de personalidades de la ciudad de Concepción.
O sea que pasaron por dos masacres, digamos. Una en la Guerra Grande, donde el linaje Echagüe un poco se vio muy aplastada, ¿verdad? Muy escondida. Eso tuvo un renacimiento, supongo, porque hubo un auge económico otra vez en el 900 en la zona concepcionera, ¿verdad? A través de la fábrica de tanino, a través de los grandes ganaderos, las familias ganaderas, no sé si los Zavala Cerrati les suena o alguno, ¿verdad? Bueno, y aclaro que no tengo nada que ver con esa familia. Simplemente lo menciono como una de las familias copetudas del norte, ¿verdad? Hay muchas familias realmente de linaje en ese lugar. Simplemente quería aludir en este punto eh, a la idea de que, bueno, es como una especie de búsqueda genealógica y me parece que de todas las narraciones de los 7 monstruos, el único que le da una genealogía, un padre y una madre, es Rosicram. Después ninguno habla, todo el mundo habla de Luisón, de Yasuya Teré, de Aoao, de Mboituí, ¿verdad? No estoy citando a todos los 7, digamos, pero quiero ser rápido en esto. Eh, el único que le da un padre y una madre y explica cómo llegaron ellos a ser monstruos es Rosicram. Entonces yo me centro en eso, a lo mejor con una especie ya de capricho así insano ya, ¿verdad? Porque me agarré con eso y eh, les cuento un secreto, ¿verdad? O sea, yo mismo me siento, digamos, una especie de tabú, ¿verdad? O sea, me casé con una argentina, entonces tuve hijos híbridos, ¿verdad? Que son así unos monstruitos, ¿verdad? Muy lindos, muy originales, son los X-Men más o menos, ¿verdad? Son unos híbridos geniales, ¿verdad? O sea, son superiores a mí. Y siempre me llamó la atención por qué la gente en el ideario popular, digamos, se ve como algo negativo. Todo lo que es mestizo parece como, por ejemplo, lo mestizo es la comida de los pobres, es la ropa de los pobres, es la forma de ser de los pobres, el pobre es el que habla el yo para. Eh, entonces parece como que es algo sin linaje, es una especie de parte de la maldición, parte de la simbólica del mal es justamente el ser híbrido, el ser de mitad origen español, mitad origen guaraní. ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué no puede ser una completud en sí misma? ¿Por qué la maldición misma tiene que ser eh, rechazar lo nuevo, rechazar justamente esa exogamia que hace que un paraguayo vaya y le conozca a una porteña y se case con una porteña y tenga 3 hijos con una argentina, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ser tan endogámicos, verdad? Y todo acá, y yo les manejo a las paraguayitas y le desmayo a las paraguayitas, qué sé yo, habrá sido mi destino, digamos, pero lo tomé como algo personal que hizo un poco acicate en mí. Y en tercer lugar, cito otro libro más de Paul Ricoeur y a lo mejor por aquí dejo para que ustedes piquen algunas preguntas que tengan, ¿verdad? El psicoanálisis para mí fue central en los últimos 20 años. Eso puedo decirlo por las lecturas que hice de Freud, por las lecturas que hice de Jacques Lacan, que es un filósofo innovador francés del siglo XX, un brillante filósofo. Y bueno, me llamó la atención justamente la posición de Paul Ricoeur respecto a Jacques Lacan. Inclusive introduzco en mi libro, van a leer en mi libro, una polémica que hubo entre Lacan y Paul Ricoeur, donde ambos, uno era filósofo y el otro era antifilósofo. Uno era psicoanalista y otro era filósofo, entonces era medio agua y aceite. Y bueno, Paul Ricoeur no quiso mojarse, no se analizó, o sea, trató a Freud como si fuera un filósofo más. Y bueno, Lacan tomó postura con respecto a eso también, inclusive cuando sacó un libro suyo, Ricoeur, Lacan dijo, bueno, este me plagió.
Muchas cosas que escuchó en mi seminario lo puso él como Freud dijo, ¿verdad? Y él escuchó acá. Pero en realidad se agarró más con los discípulos de Lacan que con el mismo Lacan. Yo defiendo, digamos, ¿verdad? Que los dos se apreciaban bastante y se respetaban bastante, digamos, pero Lacan, por ejemplo, tomó una postura de distancia con respecto a la hermenéutica. Él dijo, el psicoanálisis no es una hermenéutica. Y con eso, digamos, y provocó una clausura que para mí fue conflictivo, digamos, ¿verdad? Porque yo tomé mi tesis como seguidor de Paul Ricoeur, pero me estaba psicoanalizando con lacanianos, ¿verdad? Entonces mi corazoncito reventaba en dos pedazos, ¿verdad? O sea, ¿a quién le sigo? ¿A Paul Ricoeur o a Lacan? Eh, bueno, todo lo que digo en el libro, digo explicando el psicoanálisis de Freud, hablo de las estructuras de la personalidad de Freud, hablo de la tópica. La tópica es la estructura que habla de inconsciente, preconsciente, consciente. Después hablo de la dinámica, que habla del ello, que sería homólogo al inconsciente. El yo, que sería homólogo, digamos, al preconsciente, y el super yo, que sería homólogo a la conciencia, digamos, hasta cierto punto. Después, otra estructura que analiza Freud también, retomo, digamos, que habla de las cuestiones pulsionales, que se llama la económica, la estructura económica. La pulsión no es el instinto, la pulsión es de origen sexual, tiene un desarrollo en el ser humano a medida que se va desarrollando también su sexualidad, que tiene varias fases, ¿verdad? Eh, la fase de succión, la fase de alimentación, de cuando lo salen los dientes, quiere morder, la fase edípica, donde se enamora un poco de la mamá y el papá un obstáculo, quiere dormir en medio, el hijo quiere dormir en medio de los padres, el hijo quiere matarle al padre para acostarse con la madre, es lo que dice Freud, ¿verdad? Es el complejo de Edipo que se encontró en varias culturas, también analizo todo esto. La verdad que es muy rico esta parte, no voy a hablar de Freud, no voy a hablar del psicoanálisis en sí, quiero hablar simplemente de mis conclusiones. Yo voy a la cuestión de la simbólica del mal, retomo eso, y retomo la cuestión de que no es solamente que hay una falta de simbolización, eh, realmente fue una simbolización incompleta la que tuvieron, digamos, nuestros padres, nuestros padres, nuestros ancestros. Y trato de sacar, digamos, de esa genealogía del mal, digamos, la pervivencia en la sociedad paraguaya actual de varios males. Y quiero que se me entienda muy claramente en este punto. Yo no estoy diciendo que ser madre soltera es la quinta esencia del mal. No, son barrabasadas. Si hacen ese tipo de interpretación, les aclaro de inmediato que yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, ¿verdad?, que el origen, por ejemplo, de ciertos comportamientos como el feminicidio, el infanticidio, la violencia doméstica, la relación amo-esclavo, el tratar de joder, el tratar de maltratar a las personas, tienen ese origen, digamos, en un menosprecio de una parte de sí mismo. Y esta parte de sí mismo tiene que ver, digamos, con una lucha encarnizada por eh, una afirmación originaria que desea ser reintegrada, digamos, en una mediación humana. Paul Ricoeur habla justamente de esto, ¿verdad? En una antropología filosófica que él toma a partir de la construcción de Kant, digamos, de retomar la cuestión del sentimiento, de hacer una síntesis trascendental del sentimiento. Entonces, él lo que quiere es justamente una hermenéutica que sea un regreso, digamos, a una fe, pero no ya una fe ingenua en el mito. Y esto también para desazón de mucha gente que me pregunta, pero vos crees en Pombero, vos crees en los mitos. No, no creo. Simplemente
existen, o sea, supuestamente en el libro, acá tengo un ejemplar del libro de Los descendientes de Narciso R. Colmán, donde habla acerca de Ñandepue Cuera. Les recomiendo este libro realmente para entender mi libro. Acá está el mito, digamos, que yo utilizo, el capítulo 7 y algunos capítulos más donde habla de la destrucción de los 7 mitos, ¿verdad? Fingieron un casamiento entre Ao y Porasú, que era una de las hermanas, digamos, y esta boda, digamos, se convierte en una trampa donde se le encierra a los 7 mitos en una montaña. Es una especie de Antígona paraguaya, esta Porasú, que muere tapiada en esa cueva con los 7 monstruos, y estos 7 monstruos se convierten supuestamente en las Pléyades. Lo que constatan muchos libros, muchos autores, digamos, de gente que perturbada, que cree en la existencia de estos mitos, gente estudiada, por ejemplo, inclusive en Buenos Aires, por antropólogos y por psiquiatras, Nassim Yampey y otros autores, que hablan, digamos, de la pervivencia de estos monstruos a través de la forma de narrar, digamos, del mito, que le sigue dando vida. El hecho de narrar el mito le da vida a estos monstruos. O sea, estos monstruos de alguna manera nunca se convirtieron en estrellas, perviven, siguen existiendo. Y yo les puedo decir, ¿verdad?, que constato, ¿verdad?, aunque corrió mucha agua bajo el puente, que realmente vivimos en una época en que los monstruos no han dejado de crecer. Vivimos una época donde la gente realmente busca un comportamiento de prepotencia, de violencia, que se va incubando, va creciendo, va desfigurando, digamos, las relaciones sociales. O sea, hay mucha patología en el relacionamiento humano justamente por estas cuestiones no tratadas, no analizadas, que yo lo remito, digamos, a la deuda simbólica. O sea, tenemos una deuda simbólica que pagar con nuestro pasado. Y yo creo que lo pagué pagándole a mi psicoanalista, ¿verdad? Porque gané un plus de cerebro, digamos, que a lo mejor demasiado quise compartir, por eso escribí este libro. Entonces, escribí un poco, es un libro un poco difícil de leer el mío porque es largo, tiene 340 páginas, pero donde yo hablo de cuestiones muy intimistas, hablo de cuestiones desagradables que la gente no quiere tocar, las cuestiones angustiosas, digamos, de los fantasmas que nos habitan. Y bueno, que uno quiere saber y por eso se analiza, ¿verdad? Yo me analicé 12 años, si extendemos un poquito en el tiempo, podemos extender hasta 15 años, ¿verdad? Pero son todos entrecortados. Les dejo eso picando, digamos, a ver qué conclusiones pueden sacar ustedes. Me pueden preguntar también, ¿verdad? O sea, tuve experiencia también de violencia personal que me afectaron, digamos, y que hizo que yo tome este punto, digamos, oscuro. Y yo digo, ¿por qué si existe un Cioran, o existe un Nietzsche, o existe otros pensadores, digamos, que hablaron sobre el existencialismo, la angustia, un Camus, un Sartre, ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo hablar también en esos términos? Entonces, es un poco existencialista también en un punto. Entonces, bueno, es una especie de ensalada ya, no sé si están muy confundidos, pero básicamente le dije, hice 3 lecturas de Paul Ricoeur, ¿verdad? Tiempo y narración, finitud y culpabilidad, donde habla de la simbólica del mal, y Freud, una interpretación de la cultura. Esas son las 3 lecturas que hice en mi libro. Podía haber terminado ya en la cuarta parte, antes del capítulo 8 podía haber terminado ya, pero le dediqué otras 100 páginas al psicoanálisis. Y bueno, espero que haya valido la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por tu explicación sobre este libro tan profundo e interesante y que nos deja muchas inquietudes.
Para la gente que estuvo preguntando dónde adquirir una hermenéutica de la cultura paraguaya desde Taú y Queraná, pueden encontrar en las librerías Papirolibros, Arandurá, Tiempos de Historia, la Oficina del Libro, El Lector y la Biblioteca Analítica Luqueña con el profesor Osvaldo. También preguntaron por Ñande Upucuera de Narciso Recolmán Rosicram. Es ese libro, ¿verdad? A ver, profe, si podés mostrarles otra vez. Eso. A continuación, entonces, le paso la palabra, ahí está, al profesor Zapata, que va a tomar las preguntas del público para que el profesor Osvaldo pueda contestar. Profe Zapata. Sí, José Silvero, una pregunta. Muy buenas noches para todos y todas. En primer lugar, felicitarle a Osvaldo por tan excelente trabajo y este gran aporte para la bibliografía del pensamiento paraguayo. Osvaldo es un pensador de primera, es una persona excepcional, un buen amigo, solidario siempre con los libros. Entonces no es extraño que esté trabajando para el fortalecimiento de una biblioteca en su querida Luque. Felicidades nuevamente, Osvaldo, por todo tu trabajo, tu aporte y tu testimonio. Quería preguntarte, ¿existiría la posibilidad de una continuidad en este tipo de reflexiones que vos iniciaste en este libro? Porque, bien lo indicaste, tenemos una deuda con la cuestión simbólica, ¿verdad? Eso me gustó que lo hayas indicado en más de una ocasión. Y tenemos muchos mitos en Paraguay, tenemos muchos mitos. Vos trabajaste lo de Rosicram, pero quizás pienso en otros, no voy a entrar en detalles. Entonces te consulto, ¿sería posible darle una continuidad a esto? Gracias. Gracias. Gracias, Manuel, por tus conceptos. Realmente es factible y estábamos pensando en el CIF iniciar varias líneas de investigación y yo propondría una investigación sobre los símbolos, inclusive podemos hablar de los artefactos paraguayos acerca de las motivaciones profundas de los hechos, de los actos de los paraguayos, ¿verdad? Y encontramos ahí unas ricas motivaciones en varios motivos que son de origen nativo, que muchas veces hace a nuestra idiosincrasia, pero no sabemos ni por qué. O sea, lo tomamos con una naturalidad que ignoramos realmente su origen. O ciertas pervivencias de origen hispano que también hacen a nuestra forma de ser que necesitamos retomar como un conocimiento más acabado. O sea, hay que cubrir un trecho. Yo lo que digo es que no, me resulta ingenuo tratar de tomar, por ejemplo, los mitos de Agura Putá, de León Cadogan como nuestros. Esos son mitos de los guaraníes auténticos. Pero mientras nosotros no tengamos asumido esos guaraníes auténticos en nosotros, no son nuestros mitos. Agarrémonos a nuestros mitos, a nuestros odios ancestrales, a nuestros traumas ancestrales. Resolvamos eso, paguemos la deuda simbólica y ahí vamos a poder a lo mejor leer esos mitos de Agura Putá, de Uraña Eru, como si fueran nuestros. Mientras tanto, me parece totalmente artificial y alejado de nuestra realidad tomarlo como si fuera nuestro.
igual hicimos con el guaraní, ¿verdad? Y lo convertimos en una moneda, ¿verdad? Y le matamos todos los guaraníes y nos quedamos con el billete de San Roque con 100.000 guaraníes, ¿verdad? Bueno, hasta ahí por ahora. No sé si respondí a tu pregunta. Siguiente. Sí, Osvaldo. ¿Otra Sí, pregunta? correcto. ¿Otra pregunta? ¿Hay otra pregunta para el profesor? Bueno, parece que ya no hay preguntas para el profesor, entonces vamos cerrando la jornada de hoy. Es la primera jornada del ciclo de webcast Filosofía Contemporánea Paraguaya. Le pueden preguntar también a Sergio y le pueden preguntar también a Raulín para no clausurar así tan rápidamente, me parece. Digo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hola Osvaldo, hola Luz, yo soy Widilfo. Sí. ¿Qué tal? Hola, Widilfo, ¿qué tal? Súper bien. Bueno, en primer lugar felicitarle al autor por el material que ya me gustaría hojear. Y ciertamente mi consulta, vamos a ir a la República de Luque, como decía Sergio, para la firma también, ¿verdad? Ciertamente mi consulta va también en la línea de lo que decía Silvero, de un poco profundizar en los mitos, especialmente los mitos guaraníes. Pero acabas de decir que de repente no es tan fácil de asumir esos mitos que no son propiamente paraguayos, sino son más bien autóctonos, diríamos, y más propios, diríamos, de los guaraní, por ejemplo, en este caso, lo que nos cuenta León Cadogan. A mí, sin embargo, me parece que hay mucho de Mbüa guaraní en nosotros. Si bien nosotros, como vos decís, de repente pareciera ser que la asesinamos, pero yo creo que podríamos, esa es mi pregunta, ¿verdad? Podríamos buscar también en la mitología de León Cadogan, por ejemplo, algo de resonancia en nuestras actitudes. Por ejemplo, yo digo, yo veo un Mainumbu y yo digo, mira, todos los problemas que yo tenía ahora ya se acabaron, ahora ya vino el Mainumbu y yo ya me siento de alguna manera consolado. A eso me refiero y de alguna manera como dejar ese pensamiento racional, porque de cualquier punto de vista no sería ese un pensamiento racional, sino más bien un pensamiento mítico, el que yo tengo cuando veo un Mainumbu, por ejemplo, Osvaldo. Y otra vez felicidades, un abrazo hermano. Gracias, Widilfo. Y sí, la verdad que tendríamos que tender un puente entre la mitología guaraní y la mitología paraguaya. Y es lo que estoy diciendo de alguna manera. Es hora de dejar de hacer antropología cultural de las etnias originarias y empezar a hacer una antropología cultural del paraguayo. Mucha gente lo ve eso como tarea de la sociología, por ejemplo, pero muchas veces la sociología trata de dejar lo indígena, digamos, como una cuestión más científica o reducir al estudio de estadístico o al método no hermenéutico, sino un método deductivo, analítico, ¿verdad? Y bueno, lo que tendríamos que hacer es justamente empezar a tomar esto con una perspectiva diferente. Ver realmente cuáles son las pervivencias de ese indianismo cristiano paraguayo, en Paraguay, ¿verdad? Indagar un poco más acerca de cómo se creó, se formó, digamos, ese indianismo y todos los traumas que tuvieron que soportar. Como dice, yo cito ahí una fuente de Octavio Paz, Las Peras del Olmo, donde él dice, tuvieron que soportar una soledad inmensa los indígenas que tuvieron que ver la muerte de todos sus dioses, de todos sus cultos, de todas sus tradiciones y adoptar
forzosamente el cristianismo como su nuevo Dios. Entonces, ese asumir forzosamente, digamos, tiene un grado de violencia tremendo que es necesario desentrañar. Es necesario desentrañar. También alguien me había preguntado acerca de cómo se puede hacer para leer más. Y bueno, tome mi ejemplo. Cuando se van a dormir, leen. Cuando se despiertan, leen. Cuando van al baño, leen. Y claro, si están con otra persona, le dice permiso, me voy debajo del mango del fondo del patio a leer. Y se van. O sea, hay muchas formas, digamos, de hacer hábito a la lectura. Gracias. Osvaldo, ¿qué tal? Sí, César. ¿Qué tal? Mira, hay unas preguntas en el chat. Recién le dije a la profe Luz, ¿verdad?, con respecto a Face, pero claro, como estoy desde el celular, no tengo el chat actualizado. No sé si tú lo ves, ahí está en tu computador y lo puedes ver actualizado, o si quieres yo la veo, ¿verdad?, y te las voy diciendo. Por favor, si puedes decirme, te lo agradeceré Bien. mucho porque yo no estoy conectado en Facebook ahora. Mara Bacheta quería hablar también, ahí en el chat pidió la palabra. Ah, perfecto. Entonces, después de ella, vemos lo del chat. ¿Estás ahí, Mara? Tenés que encender tu micrófono, Mara. Ahí. Bueno, Ahí te oímos. hola Osvaldo. Bueno, Hola, ¿qué tal? quiero contar a la gente que Osvaldo es fundador, uno de los fundadores de un grupo muy inquieto y de mucha, que esperamos, ¿verdad?, que haga en algún momento tenga buena trascendencia, Osvaldo, en la cultura paraguaya, que es el grupo de Arandú Psicoanalítico. Osvaldo, uno También de los fundadores y el primer... Escuchá, pues, Osvaldo. Te escucho. Bueno, no, y digamos, y también fue el primer presidente de esta entidad. Y justamente nosotros trabajamos mucho, digamos, trabajamos mucho Freud y Lacan en un diálogo que creemos muy fructífero, adecuado a nuestro país, y queremos además con ello, digamos, ayudar, Osvaldo, vos lo sabés, ¿verdad? Queremos colaborar a formar ciudadanía. En ese sentido, estamos muy interesados en tu libro y seguramente que en estos días vamos a retirarlo. Ustedes saben que paraguayidad, argentinidad, uruguayidad, etcétera, no son conceptos de fuste, no tienen todos los elementos de un concepto aristotélicamente hablando, pero desde el Osvaldo, desde el registro simbólico, pero desde el registro imaginario será necesarios que son para anclar, para darnos seguridad, para darnos confianza, y no en vano será que cuando nos encontramos en otros países, todos tenemos la tendencia de hablar en guaraní. Digamos, como que eso nos afianza y nos aúna, nos hace sentir paraguayos. Es notable. Nos encontramos afuera y todos queremos hablar guaraní. Bueno, entonces, Osvaldo, te vamos a pedir en uno de estos días los libros para nuestra biblioteca, porque te vamos a comprar, no somos tan avivados, vamos a comprar el libro. Y recordate, Osvaldo, que tenemos una biblioteca que se llama, que tiene el nombre más... Tapea Virú. El Tapea Virú es un libro, una biblioteca, les cuento, señores, que yo puse plata sobre la mesa desafiando a cualquier institución psicoanalítica del mundo, que no hay una biblioteca que tenga un nombre más atractivo, más importante que Tapea Virú, que es de la biblioteca psicoanalítica de Arandú Psicoanalítico. ¿Y por qué Tapea Virú es el nombre más importante? Por lo siguiente, ustedes saben
que acuérdense cómo los españoles iban buscando el Potosí por diferentes caminos, pero buscando aunar todos esos caminos para llegar al Potosí. Ustedes se acuerdan que venían por el río Paraná, después para Paraguay, hasta subir, ¿verdad? Cruzar todo el Chaco hasta llegar al Potosí buscando el oro, ¿verdad? Buscando el oro. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Esto, en la interpretación de los sueños, aparece también que la manera de llegar al Potosí, o sea, a llegar al oro, ¿verdad? Es la interpretación de los sueños. Y en ese libro, La interpretación de los sueños de Freud, ¿verdad? Se hace una topología absolutamente parecida, señoras y señores, parecida a la topología esta, donde españoles y guaraníes se iban todos juntos por diferentes caminos, por diferentes rutas, y después ya aunados todos en el camino principal yéndose hacia el oro. ¿Verdad? Entonces, de la misma manera, ¿te acordás, Osvaldo? Tenemos esta biblioteca, ¿verdad? Esta biblioteca en donde el camino para llegar al oro, ¿verdad? Que es el deseo inconsciente, tiene la misma topología que el camino para el que los españoles se mataban de esfuerzo para llegar al oro que estaba en el Potosí. Bueno, buenas noches y Osvaldo, entonces en estos días vamos a pedirte los libros. Adiós. Dale, gracias, Mara. Gracias. Las preguntas, César. Sí, es la siguiente, es de Daniel Ortiz. Tengo una pregunta. Este simbolismo que hay en la llegada de los conquistadores y la tierra sin mal de los guaraníes, específicamente el mito de Mbu Tui, ¿cómo se podría pensar desde el mal Enrique? Bueno, digamos para empezar que podemos ver realmente el mito de Rosicrán como una aproximación a la simbólica del mal local, digamos, que de alguna manera está sublimado, está contado como un mito. Vos te referías a uno de los mitos en particular, ¿verdad? Estos mitos se fueron formando a partir de animales que fueron reales, traídos por los españoles, que muchos indígenas veían por primera vez. El Mboituí o el Aoao, ¿verdad? Que tenía como una piel de oveja. Dicen que las vacas, las ovejas, arrasaban los cultivos de los guaraníes y ellos veían eso realmente como una especie de plaga, una especie de verme que trajeron los españoles a nuestra tierra. Entonces eso es un mal, o sea, es algo que no es natural. No, el caballo como una especie de extensión, una especie de centauro, digamos, un ser humano sentado sobre un caballo que nunca vieron, podía fácilmente, digamos, ser interpretado como algo espeluznante, ¿verdad? Como ver un centauro. Entonces, ese tipo de ideas, de primeras aproximaciones, de sustos, crearon realmente las figuras horribles, horrendas, digamos, de estos mitos. Y bueno, asociarlo a unos padres, darle a una mujer indígena de nombre Queraná y darle a un espíritu del mal encarnado llamado Taú, en un joven apuesto, como un seductor, digamos, es una forma del mito que realmente se plasma el mal y que en realidad es un mal heredado. O sea, los padres son los que hacen el rapto, por ejemplo, y son los hijos los que pagan. Entonces, ¿cómo es que se transmite esto? A través de una deuda simbólica. O lo no simbolizado por los padres recae sobre los hijos. Esto está en la Biblia inclusive.
bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te bendice. Y hasta 5 generaciones si es que hacen algo malo, maldición. Entonces, de alguna manera se cumple, digamos, cosa que nosotros muchas veces, si no nos analizamos y no vemos esto, digamos, si no le encontramos una fuente, se convierte en algo inconsciente que nos maneja, digamos, ciertos miedos infantiles que están retenidos, aunque seamos adultos, ciertas ausencias como ausencia del abuelo, ausencia de la abuela, ciertos temas tabú que no se hablan. ¿Por qué tengo un medio hermano y nadie me contó de él? O nadie me contó del papá de mi medio hermano, o cosas así. O sea, cada uno tenemos nuestros secretos familiares que de alguna manera nos pasan la factura. Esos son los males. O sea, por un lado, una sustitución cultural crea muchos traumas, y por otro lado, digamos, la falta, la insuficiencia de símbolos paternos, donde, por ejemplo, Kant dice ley, Freud decía padre. O sea, donde falta la ley o falta el padre, digamos, tenemos todos los abusos contra la Constitución Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Son como los abusos contra los 10 mandamientos. O sea, donde falta la obediencia al padre, donde falta realmente el padre, en ese vacío se crea justamente la transgresión a la ley. Hasta ahí te puedo responder, digamos, en qué sentido podemos tomar la cuestión del mal en los mitos. Bien, si alguien puede mirar el chat, por favor, Raúl, porque me cambié al computador ahora por algunos problemas técnicos. Si es que hay otra pregunta, si no, le damos la palabra a nuestra conductora Bueno, para despedir este feliz encuentro. ok, creo que ya con la pregunta que dio, con la pregunta que dio Dani Ortiz, después ya no hay más preguntas, después hay felicitaciones y éxitos. Así creo que... ¿Profe? Bueno, yo quería mencionar simplemente que acá estoy reunido con algunos miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque y algunos miembros del Club de Lectura VAL, Biblioteca Analítica Luqueña, y estamos haciendo una reapertura de la biblioteca después de 7 meses de cuarentena obligada. Así que tenemos todo para lavarnos las manos, tenemos todo para, aparte uno de otro, alcohol de cebada y en gel, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por todo, Luz Saldívar. Y De corazón. que disfrute, ¿verdad?, del reencuentro. Nosotros le decimos al público, muchas gracias también por habernos acompañado. Les esperamos el próximo 19 de octubre a las 19:30 horas con Logos Guaraní, Apuntes del Pensamiento Ético-Político, que va a estar a cargo del profesor Cristian Andino. Muy buenas noches. El próximo 26 de octubre. Hoy es 19. Ah, perdón. Bueno, el próximo 26. Perdón, profe. Bueno, Okay. muchas gracias a todos. Gracias al padre Nilo, gracias a las autoridades del ISEF, al padre Gabriel Insaurralde, a mis tutores, a Beno Glauser, a Jim Khan, varias personas con las que después de mucho tiempo me volví a conectar. Éxito con el ciclo a todos los organizadores del CIF y de Topfield, Paraguay. Dale, muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Saludos, Osvaldo. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo espectacular. Gracias, profesora Luz. Gracias, César, por todo. Bueno, gracias, Osvaldo, también en nombre del CIF. Gracias a Luz por conducir este evento.
Hemos tenido un par de problemitas técnicos, pero evidentemente son César. parte de una transmisión como esta, así que estamos muy contentos con los que pudieron conectarse desde otras regiones. Incluso soy Cristian Andino, presidente actual del CIF, así que los esperamos la semana que viene, en lo posible, 26, lunes, 19:30 horas, que estaremos en esta misma tesitura discutiendo otra obra que quizá vaya en esta misma línea, pero quizá discuta algunas tesis de Osvaldo. Así que le esperamos también a Osvaldo porque esto tiene su continuidad en la presentación de estas obras, pero sobre todo en la discusión de qué se puede hacer, cómo podemos continuar hoy desde la revalorización simbólica de nuestros mitos para interpretar nuestro presente, que es lo que nos interesa un poco también, ¿verdad? Pero para ello necesitamos siempre revisar nuestro pasado y la construcción de nuestra identidad, que es un poco el debate que se está generando aquí. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Orlando Lima, también desde México, que nos está saludando. Desde Montevideo, todas las Uruguay. personas que están saludando. Osvaldo, Desde Uruguay. un abrazo. Montevideo, Uruguay. Un abrazo. Un abrazo a ustedes también, a tu señora. Adelante. Nosotros acá en Luque Hino, ¿verdad? Qué bueno. Bueno. Bueno, nos vemos el lunes. Al público del Luque, a todos. Gracias, Raulín, por todo.